Hoy les quiero presentar mi proyecto final referente al taller de refuerzo en la terapia de aceptación y compromiso que me dictó el psicólogo Juan David Camargo Reyes. En la siguiente exposición se llevará a cabo un protocolo de intervención en la terapia de aceptación y compromiso, el cual será muy útil para niños, jóvenes y adultos. Se basa en una casa que reúne todos los componentes que se encuentran dentro de un protocolo de la terapia de aceptación y compromiso, el cual cuenta con 7 fases terapéuticas que corresponden a las 7 fases reglamentarias del protocolo con sus respectivos criterios de cumplimiento, en la cual nombraré desde la fase de introducción al proceso de intervención hasta la fase de acciones basadas en aceptación. En ese orden de ideas, si el paciente no cumple con el criterio de alcance establecido de una fase, no podrá pasar a la siguiente. Cada fase estará representada por una habitación, lugar u objetos dentro de la casa. No obstante, cada elemento de la casa tiene su explicación basada en los elementos de la terapia de aceptación y compromiso. A continuación les explicaré fase por fase representadas en esta casa que está dentro del juego GTA V. En la primera fase llevaremos a cabo la introducción al proceso de intervención, en donde el consultante tendrá que cumplir el criterio de alcance referente a cómo el paciente desarrolla un rol activo encontrando sus propias respuestas y conclusiones a través de la metáfora de la casa, la cual representa todo el proceso terapéutico que el consultante va a atravesar, puesto que cada parte de la casa, desde su fachada hasta lo más profundo de su interior, representa una parte de la vida del paciente. De esta forma, el exterior de la casa puede contener hermosos jardines y hasta una vista preciosa, pero el interior puede contener pasillos sin salida, habitaciones desordenadas y hasta paredes con grietas. La pregunta es, ¿prefieres quedarte viendo la fachada o te arriesgas a explorar la casa a pesar de lo molesto que pueda llegar a ser? Recordemos que el malestar es necesario para cumplir metas a corto o largo plazo. Si el paciente comprendió la metáfora expuesta, puede continuar hacia la siguiente fase de la desesperanza creativa. No obstante, el número de sesiones puede variar, dado que el proceso de aceptación y flexibilidad psicológica puede extenderse a más sesiones. La segunda fase refleja el proceso de la desesperanza creativa, la cual está representada por medio de la metáfora de los pasillos. Los pasillos representan los caminos alternos que podemos tomar. Algunos pasillos de la casa no tienen salida y tienen la facultad de hacernos evitar experiencialmente y alejarnos de lo que es molesto para nosotros. Pero algunos otros pasillos nos acercan a lugares donde queremos estar y nos acercan a nuestros valores y metas. De esta forma, debemos explorar todos los pasillos hasta encontrar el pasillo que nos acerque a lo que realmente queremos. Pero, ¿qué sentido tendría para ti quedarte recorriendo los pasillos sin salida si aún así vivirías intranquilo pensando en cómo escapar y evitar, mientras te alejas de tus valores y metas? Es importante que el consultante comprenda qué tendría más sentido para él, si elegir el pasillo que lo aleja de sus valores o ir por el pasillo que lo conecte a sus valores y le permita avanzar en su proceso de recuperación. Si el paciente interpretó adecuadamente la metáfora y aprueba el criterio de alcance establecido en el protocolo, el cual menciona que a pesar de que el consultante se sienta confundido por la situación, acepte otras posibilidades como estrategia de cambio, es decir, entienda que puede ir por otros pasillos que lo acerquen a sus valores y metas, el paciente podrá continuar con el proceso terapéutico. Sin embargo, el número de sesiones puede variar dado que el proceso de aceptación y de querer buscar otro camino puede extenderse a más sesiones. Además, es importante aclarar que hay elementos y lugares de la casa que representan los valores de la persona, como el comedor, la sala, la habitación matrimonial, debido a que permiten conectar con familiares y amigos,
alrededor, que hacen alusión a las redes de apoyo. Durante la tercera fase se trabajará el control como problema, el cual se aplicará con el paciente a través de la metáfora de la ventana, con el objetivo de que logre el criterio de alcance, el cual refiere que el consultante actuará de forma espontánea ante situaciones que antes tenía controlar, expresando a través de ejemplos vivenciales la forma diferente en cómo se siente ahora. Es decir, que antes el paciente se exponía a determinadas situaciones que en el pasado quería controlar o quería controlar por medio de el escape o la evitación. Entonces, lo que el paciente debe lograr con esta metáfora es expresar ejemplos vivenciales de la forma diferente en cómo se siente ahora. Y la idea es que él pueda ver cómo se siente al no estar escapando o evitando. Entonces, dando continuidad con la metáfora de la ventana, a medida que vamos avanzando dentro de la casa, encontramos sus ventanas abiertas y limpias. Imaginamos que somos esa ventana. Siempre podremos ver el cielo y su paisaje. No intentamos controlar nada, si es de día o si es de noche, sino que nos dejamos llevar por la marea del viento que roza con nosotros y nos sentimos libres con él, aceptando los días de lluvia, los días de sol y los días de arco iris, disfrutando de la lluvia que nos limpia y el sol que nos hace brillar. Entonces, si asemejamos la lluvia con pensamientos y emociones desagradables de nuestra vida, ¿consideras que vale la pena tratar de controlar la lluvia, aún sabiendo que ella te limpia y se complementa con el sol? Si el paciente interpretó adecuadamente la metáfora y aprueba el criterio de alcance establecido en el protocolo, puede continuar con el proceso. Recordemos que el criterio de alcance establecido en esta fase menciona que, a pesar de que el consultante se sienta confundido por la situación, acepta otras posibilidades como estrategias de cambio. Y no olvidemos que toda emoción y pensamiento deben percibirse y jamás evitarse. El consultante seguirá recorriendo la casa, en donde encontrará humedad y grietas en las paredes, los cuales simbolizan experiencias tristes y desafortunadas de la vida, las cuales debe aprender a aceptar y ser consciente de ellos sin intentar quitarlos o evitarlos, debido a que estas vivencias hacen parte de la vida, de nuestra historia de aprendizaje y del desarrollo personal. Además, representa las emociones vividas a lo largo de su existencia, como la tristeza, la ira y la felicidad. Estas emociones hacen parte de nosotros y se presentan constantemente en nuestro día a día. Y como dije anteriormente, toda emoción y todo pensamiento debemos percibirlos, debemos vivirlos, para aprender de ellos y construirnos a nosotros mismos. Y además, no debemos olvidar que existen situaciones que, aunque causen dolor o malestar, son importantes en el sentido de que nos acercan a tener un significado de la vida distinto. En la cuarta fase, el consultante estará en el proceso de aceptación como alternativa, con el fin de que comprenda los conceptos de fusión y fusión. Por ende, el criterio de alcance menciona que el paciente será consciente de que los eventos privados no actúan como descriptores de la vida, como descriptores directos de la vida. Lo anterior se llevará a cabo por medio de la metáfora de la piscina, la cual refleja el agua como pensamientos que nos ahogan y nos nublan nuestra perspectiva de la realidad. Al hundirnos en la piscina, nos ahogamos en los pensamientos desagradables con los cuales nos sentimos identificados o reflejados.
Y cuando logramos sacar la cara del agua, podemos respirar porque nos libramos de esos pensamientos que no nos dejaban ni respirar ni tener una vida tranquila. Así que, ¿crees que tiene sentido ahogarte en tus pensamientos, aún sabiendo que sacando la cabeza del agua puedes respirar? Si el consultante interpretó correctamente la metáfora y aprueba el criterio de alcance establecido en el protocolo, puede continuar con el proceso. No obstante, el número de sesiones puede variar, dado que este proceso de aceptar cuando tenemos pensamientos constantes, rumiantes y salir de ellos puede extenderse a más sesiones. La quinta fase evidencia cómo el paciente trabaja con el componente de la terapia de aceptación y compromiso, yo como contexto versus yo como contenido. Por tanto, el criterio de alcance de este componente será que el paciente logre reconocer la existencia de pensamientos y emociones aversivas, asumiendo que no es todo lo que lo identifica, y por tanto es importante que se vaya desvinculando de los mismos. A través de la metáfora de la habitación desordenada, podemos exponer lo siguiente. Se presenta la habitación sucia como recuerdos desagradables, acompañado de experiencias tristes, con los que antes nos sentíamos identificados en su totalidad. Es posible que al pasar por la casa nos sumerjamos en la habitación en desorden con mugre y polvo, ignorando el hecho de que en la casa no solo está esa habitación que pensamos que describe toda la casa. En ese caso, ¿la casa solo se compone de esa habitación sucia? Si el paciente interpretó adecuadamente la metáfora y aprueba el criterio de alcance establecido en el protocolo, puede continuar con el proceso. Sin embargo, el número de sesiones puede variar, dado que el proceso de aceptación y flexibilidad psicológica puede extenderse a más sesiones. Durante la sexta fase se trabajarán los valores y acciones comprometidas del paciente, en donde el consultante deberá cumplir con el criterio de alcance referente a que él se compromete y actúa en correspondencia a sus valores, lo cual podremos reflejar en la metáfora del recuerdo, la cual explica cómo los elementos y partes de la casa, como el comedor, la sala, la cocina y los pasillos de la casa, nos permiten una conectividad con los valores y nos reúne con nuestras redes de apoyo, en donde se tendrá comunicación con familiares y amigos. Esto nos recuerda nuestros valores y lo que realmente nos importa, y al acercarnos a ello, llevamos a cabo acciones que nos acerquen a lo que queremos. Es importante enfatizar que desde un comienzo se ejecuta esta fase, debido a que estos elementos están repartidos por toda la casa, desde que el paciente cruza la puerta. Si el consultante consolida el criterio de alcance en esta fase, podrá pasar a la siguiente. No olvidemos que el número de sesiones puede variar, dado que el proceso de llevar a cabo acciones que lo acerquen a sus valores puede extenderse a más sesiones. En la séptima fase podemos evidenciar la consolidación de todas las fases, donde el paciente lleva a cabo acciones basadas en aceptación y dirigidas de forma comprometida hacia sus valores, lo cual logrará a través de la metáfora del techo. De esta forma, le pedimos al paciente que se imagine que está de pie desde el techo de la casa, donde puede verlo absolutamente todo. Cuando me refiero que puede verlo todo, significa que puede ver lo que se ha construido en este proceso terapéutico. Recordemos que la casa hace alusión a todo el proceso terapéutico como tal. Entonces podrá ver cómo llevó a cabo acciones que lo acercaron a sus valores. Podrá ver el avance que tuvo al elegir entre los pasillos sin salida
a por fin tomar el pasillo que lo acercó hacia sus valores y metas y lo acercó a dar continuidad con el proceso terapéutico. Además, podrá ver cómo lo que es el comedor, la sala y demás elementos lo acercaban a su familia y a sus redes de apoyo. Desde el techo puede observar todo el proceso que ha construido y además no olvidemos que la casa como tal, con su infraestructura, lo fuerte de la infraestructura de la casa va a representar lo fuerte que ha sido el consultante para no evitar y no escapar de situaciones que puedan ser aversivas para él. Significa que se ha mantenido constante y fuerte hacia sus valores y en favor hacia él y al proceso terapéutico. Recordemos que nos construimos en cada experiencia y como una casa, desde el techo podemos observar nuestro desarrollo personal y valorar todo ese esfuerzo que nos tomó ser la persona que somos ahora. Si el paciente cumple con el criterio de alcance, significa que se comporta con acciones orientadas hacia los valores definidos y tolera la experiencia, aceptando circunstancias de no control. El consultante tendrá una perspectiva diferente referente a su estimulación aversiva. Les agradezco por escucharme y espero que este protocolo les sirva de ayuda y sobre todo los inspire a crear ciencia basada en la creatividad.